Nadie sabe. Yo creo que fue una pavada. Y sí, más vale que una pagada, pero bueno, pero hay gente que no, que dice, oh, qué complicado. Los correntinos les gusta el chipacuerito que le llaman eso. Habría que hacer una encuesta de torta parrilla o torta frita. Depende. ¿Por qué depende? Pues si vos los querés tomar con el cocido, por ahí te conviene hacer torta parrilla. Ajá. Si no, se te va toda la grasa, te queda toda la grasa en la taza. Bueno, Martín, pero eso forma parte de- del gordo, boludo. Para mí, profe, Revil es la que va. Ah, ese misionero, Con el huevos reviro. fritos y carne molida. Claro. El reviro. Vos sabés que yo ni sabía ni que existía el reviro. Y desde que yo tengo mi casita ahí en el medio de la selva, en Misiones, ahí me enteré de lo que era el reviro. Y resulta ser de que la explicación de esa comida es que los tipos lo preparaban a la mañana temprano, se lo ponían en una bolsa o en un bolso y ahí iban a, a cosechar la yerba mate. Entonces, una vez que vos te metés en el herbal ahí, no volvés más. Entonces, los tipos se alimentaban con eso y tiene mucha energía porque, sí, como decís vos, es huevo, harina y no sé qué otra cosa más, y agua, no sé qué mierda tiene. Y Así, grasa. y grasa. Se le pone un poco de grasa para que le dé consistencia, digamos. Así que, y eso tiene mucha energía y los tipos con eso, Sí, sí, profe, la verdad que sí. Encima es riquísimo. sí, vos sabés que yo no lo probé nunca, porque no soy muy amante de eso. Por ejemplo, cuando yo soy santafesino, y cuando vine a vivir acá la mandioca es algo común, y yo no puedo comer la mandioca, no me gusta, una cosa que no me gusta, y no me puedo acostumbrar. Y entonces, y lo mismo que el chipá no es una cosa que a mí me enloquece. Vos me ponés, por ejemplo, un bizcochito con grasa y un chipá y te agarro el bizcochito con grasa, porque me gusta más, ya nací así, y me crié así con eso. Así que el bizcocho con grasa para mí es fundamental. Cuando más grasa, mejor tengo. De hecho, yo para comer, para almorzar, no compro pan, compro la galleta esa hojaldrada que tiene pura grasa, Qué rico. que encima te dura un montón, porque cuando el pan tiene mucha grasa, no se pone Se duro. conserva. Sí, y no se pone duro. Inclusive, más lo calentá un poquitito y papá, y ahí le encajá el salami y queso. No, no, qué espectacular. Bueno, loquito, ¿cómo andamos con la materia? ¿A los tumbos? Tranqui. Va como piña, dice Judy. Sí, el salame picado grueso. Hace mucho que no como, me tengo que comprar. Yo lo que pasa es que yo soy un enfermo, una vez que yo agarro eso no lo dejo más. Me compro esos bastones y hasta que no vea el hilito, el hilo final, no lo dejo. Entonces es como si fuera una droga eso. Hoy tenemos que dar aplicaciones de la derivada. La verdad que el lunes di clase yo para los locos del BCC, que era feriado, le di igual así terminábamos. ¿Cuántas clases queda, Martín, vos que sos un tipo que sabe todo? ¿Para qué? ¿Para el parcial? Para terminar, ¿no? El Ah, para cuatrimestre. terminar. Creo que la No, semana que viene ya termina, ¿no? creo que sí. Che, Martín, No tengo el calendario a mano, no le podría decir, pero me parece que sí. Sí, ¿viste dígame, cuando, profe. viste cuando yo grabo las clases? Se me graba acá en la computadora, me creó un archivo el Zoom y me graba las Ajá, clases. Y después yo las cargo a mi Drive. Si yo borro ajá. las que tengo en la computadora, ¿se borran las del Drive o no? No, O sea que la yo que tiene su tranquila. computadora es totalmente independiente de lo que suba al Drive. Ah, o sea que yo puedo borrarla de la computadora para generar espacio Sí, profe. y,
el 10 del 7 termina cuatrimestre, no, están re locos ustedes. Yo la semana que viene ya cuelgo todo. Eso es lo que yo estaba pensando, ya estamos dando, ¿cómo era este? Hoy, Diferencial. claro, hoy yo Estamos ya empiezo, terminando diferencial. ya terminé Tranquilamente la diferencial yo. clase, tranquilamente la clase que viene ya podemos estar dando integrales. No, bueno, tampoco no, porque faltan todos los teoremas. Martín, no te enloquezca. Me faltan todos los teoremas, ¿no? Falta mucho. Pero hoy vamos a empezar así creciente, creciente, y capaz que lleguemos a máximo y mínimo también. Pero, a ver, espera, voy a sacar mi apunta, a ver qué es lo que estaría faltando. Y sí, eso nomás estaría faltando. Las, ¿qué cosa? Sí, no, esto avanza. Nos ponemos las pilas y ya hacemos análisis 2 también. Bueno, loco. 10:02. ¿Alguien tiene algo para decir? La verdad que somos 25, loco, ¿eh? Todavía no terminamos del cuatrimestre y ya quedamos 25. Y bueno, la verdad que el primer parcial los desanimó a todos y el segundo le terminó de pegar la cachetada, de como, viste, cuando dice la pelea madura el knockout. Bueno, el cross de derecha fue el primer parcial y el ultimato el segundo parcial. Pero bueno, así es. ¿Arrancamos, loco? Dale, profe. Bueno, no sabés si ese dale, profe, fue para que deje de hablar o porque tenía la ganas de clase. Bueno, vamos a poner a grabar. Recording in progress. Bueno, en la clase pasada nosotros habíamos empezado con las aplicaciones de la derivada, prácticamente. Si ustedes se acuerdan, si hay alguna parte del análisis que tiene aplicación en todos lados de la derivada. De hecho, Newton tuvo que crear toda esa matemática para poder hacer su estudio de física. Entonces, fíjense, en la clase pasada vimos cómo podíamos en geometría analítica calcular la recta tangente y normal en un punto. Después, a partir de ahí, también podíamos hallar los segmentos tangente, subtangente, normal y subnormal, y mostramos las fórmulas todas con derivada, y después mostramos la diferencial. La diferencial de la función, para completar el problema, se usa para aproximar funciones. Entonces voy a mostrar primero la fórmula, cómo se aproxima desde el punto de vista analítico, y después voy a mostrar un ejemplo. Sabíamos nosotros que, vamos a poner como título, aproximación de funciones. Esto es un ejercicio que toma muy a menudo en los exámenes. Aproximación o cálculo de error, porque también se puede usar la diferencial para calcular el error en forma aproximada. Bueno, la aproximación de función, partimos de lo siguiente. Sabíamos nosotros que el delta i era la función incrementada, o sea, f de x más delta x, menos f de x. Si yo pretendo calcular la función incrementada, que es algo que desconozco, es igual a la suma de la función más el delta i. Perfecto. Entonces, como lo que yo pretendo calcular en forma aproximada es la función incrementada, y nosotros sabíamos que el delta i, porque lo demostramos,
era aproximadamente igual al diferencial de y, entonces, si nosotros ahora reemplazamos esto acá, me quedaría que f de x más delta x será aproximadamente igual al valor de la función más un diferencial de y que sí podemos calcular, porque el delta y no se lo tiene nunca. Entonces, de esa manera, con esta fórmula, el estudiante puede aproximar cualquier función. Entonces, para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata, porque esto, obviamente que no se lo van a pedir en la teoría, pero sí se lo van a pedir en el práctico, es decir, cómo yo aplico esto que está acá. Entonces, por eso hacemos un ejemplo, y van a ver que nosotros vamos a calcular una raíz sin necesidad de usar calculadora. Por ejemplo, vamos a tratar de calcular la raíz cúbica de 7,92. No, vamos a hacer 7,80. La raíz cúbica de 7,8. Perfecto. El estudiante, para calcular en forma aproximada un valor, tiene que conocer un valor cercano exacto. Entonces, si a mí me piden calcular la raíz cuadrada, la raíz cúbica de 7,8, ¿yo qué voy a usar? La raíz cúbica de 8, que la raíz cúbica de 8 es exacta y vale 2. Por lo tanto, yo puedo decir que la raíz cúbica de 7,8 va a ser igual a 8 menos 0,2. Y ahí es donde el estudiante, yo quiero que compare esto con lo que tiene acá. Esto que tiene acá es justamente esto. Entonces el estudiante dice, entonces mi x vale 8 y mi delta x vale menos 0,2. Ojalá con los signos. Entonces, el estudiante, siguiendo esta tesitura que tiene acá arriba, va a decir que la raíz cúbica de 7,8 será aproximadamente igual a la raíz cúbica de 8, fíjense, eso sería f de x, más un diferencial de y que hasta este momento no conozco. Entonces lo puedo calcular. ¿Cómo calcula el diferencial de y? Lo voy a hacer acá aparte. Primero, tiene que determinar quién es y. Y no es nada más ni nada menos que la raíz cúbica de x. Eso es porque yo siempre tengo que asociar a la función que estoy calculando. Puede ser un logaritmo, puede ser un seno, puede ser un coseno. Entonces, justamente, yo en este caso tengo la raíz cúbica. Entonces, mi función es la raíz cúbica. Para poder derivar esto, más fácil, Massa escribe así, que queda un tercio. Yo sé que el diferencial de y era y', o sea, la derivada de y, por el delta x. Entonces, el diferencial de y va a ser igual a un tercio de x a la menos 2 tercios, todo eso por el delta x. Si yo reemplazo acá por los valores míos, donde x vale 8 y delta x vale menos 0,2, el diferencial se puede calcular así. Me queda un tercio, acá pongo 8 elevado a la menos 2 tercios, y eso por menos 0,2. Y eso es lo que yo le contaba, que no necesito ninguna calculadora para hacer este problema. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 8 es 2. Me quedaría 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 es un cuarto. Un cuarto por un tercio es 1 sobre 12. Y 0,2 es menos 2 sobre 10. O sea que esto me quedó menos 1 sobre 60. Fíjense que los cálculos lo hicimos todo mentalmente, sin necesidad de tener una calculadora a mano. Repito, la raíz cúbica de 8 es 2. 2 a la menos 2 me queda me quedaría un cuarto. Un cuarto por un tercio es 1 sobre 12, y esto es 2 sobre 10, por lo tanto simplifico el 2 con el 12, me queda 6, y 6 por 10 es 60, y entonces el loco viene acá y dice que la raíz cúbica de 7,8 es aproximadamente igual a 2, que es la raíz cúbica de 8, menos 1 sobre 60. Y esta cuantita también es fácil de hacerla. Esto me quedaría 120 menos 1 son 119 dividido 60. Esto es aproximadamente igual la raíz cúbica de 7,8. Lo que va a hacer Massa es calcular las dos cosas.
cuánto vale esto en forma numérica y cuánto valdría la raíz cúbica exacta. Entonces, primero voy a calcular la fracción. La fracción, usted haga lo propio en su casa. 119 dividido 60. Eso me quedó a mí 1,9833. Vamos a poner 1,9833. Y ahora voy a calcular en forma exacta, o sea, cuando yo hablo de forma exacta, lo que me daría la calculadora, voy a calcular cuánto me da la raíz cúbica de 7,8. O sea que esto me quedaría, raíz cúbica está acá, de 7,8, me quedó igual a 1,983. Si eso no es exacto, miren, hasta ahí los dos valores son exactamente iguales. O sea, 3 dígitos decimales. Una barbaridad de aproximación. Y hasta acá llegamos sin usar la calculadora. Entonces, eso es la ventaja del diferencial. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Necesitan que les saque foto? Sí, por favor. Hoy están exquisito, ¿eh? Ese que el día lo tiene así. Hoy no hace tanto frío como... ¿Qué va a ser frío? Nunca hizo frío acá, loco. Vos no tenés ni idea de lo que es el frío. ¿Dónde están ustedes acá? El Estoy frío es acostumbrado cuando al vos calor. tocás. ¿Eh? Yo estoy acostumbrado al calor. ¿Y de El dónde frío sos me vos? mata. ¿De dónde Formosa. son? Es Formosa, sí. Formosa, sí. Esto sería como nieve para ustedes. Se ponen gorro de lana, guante, todo. Bueno, borro entonces. Vieron que fácil y entretenido esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un problema de error ahora. Entonces más va a inventar un problemita. Vamos a dibujar un paralelepípedo. Ustedes dibujan mejor que yo, así que no van a tener problema. Ahí tienen el paralelepípedo. Vamos a ponerle números a esto. Esta distancia vale 2 metros. Esta distancia vale 3 metros. Y la altura vale 6 metros. Bien. Entonces, dice, cuando se midieron los lados del paralelepípedo, se cometió un error de 1 centímetro. Repito, cuando se midieron los lados de un paralelepípedo, se cometió el error de 1 centímetro. Entonces dice, calcular el error aproximado que se haya cometido en el calcular el volumen de ese paralelepípedo. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vamos a tener que hacer justamente porque yo acá estoy armando un problema de 2 variables y estoy queriendo hablar de una sola variable. Vamos a suponer que se cometió un error de 1 centímetro en el cálculo de la altura. ¿Está? Vamos a hacer así entonces. Calcular el error que se comete al medir el volumen, si se cometió el error de 1 centímetro al medir la altura del paralelepípedo. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de esta figura que tengo acá? El volumen de esta figura sería superficie de la base por la altura h. Entonces, el diferencial de B, que sería el error que yo cometo al volumen, sería justamente la derivada. Fíjense que se cometió el error en la altura, entonces va a ser
la derivada de esto con respecto a h, que me quedaría directamente superficie de la base por el delta h. Repito, yo tengo que derivar esto respecto de h. Entonces la derivada de h vale 1, entonces me quedó superficie de la base por el delta h. Entonces, el diferencial de volumen me quedó superficie de la base es 2 por 3. 2 por 3. Pero ojo acá, delta h es 1 centímetro. Lo tengo que llevar a metros. ¿Cómo sería? 1 sobre 100. O 0,01, como quieran ustedes escribir. Y esto me quedaría 3 sobre 50. ¿Y 3 sobre 50 cuánto es? 3 dividido 50. Me queda 0,06. Exacto, 0,06, Ohio acá, metros cúbicos, porque es el error absoluto. Ese es el error absoluto. El diferencial del volumen es exactamente igual al error absoluto. Me van a pedir que calcule el error relativo y el error porcentual. El error relativo es el error absoluto, o sea que el diferencial de volumen, sobre la medición, o sea el valor verdadero. Esto sería 0,06 metros cúbicos sobre el volumen, que es 2 por 3 por 6 metros cúbicos. Estos metros cúbicos se eliminan, por eso el error relativo no tiene unidad, y esto me quedaría 0,06 dividido 36. Dividido 36 me quedó 1 sobre 600. 1 sobre 600. Y a eso lo voy a multiplicar por 100. Entonces esto me quedó 1 sobre 600 por 100. Me queda 1/6 por ciento. Y 1/6 de por ciento es aproximadamente 0,17%. 0,17%. Ese es el error que yo cometo en forma aproximada. ¿Cómo tendría que ser el error verdadero? El error verdadero es delta volumen. Y el delta volumen lo vamos a calcular así, porque el loco tiene que comparar. El delta volumen va a ser 2 por 3 por 6,01 menos 2 por 3 por 6. Y eso me va a dar el error aproximado, que tendría que ser algo parecido al 0,06 metros cúbicos. Vamos a hacer esa cuentita. Esa cuentita sería 2 por 3 por 6,01 menos 2 por 3 por 6. Y esa cuenta me da 3 sobre 50, me da el mismo. Me da el mismo resultado. ¿Se dan cuenta o no? Sí, profe. Uno es calculando diferenciales y otro calculando con el delta de volumen, que no son iguales. En este caso en particular, porque se trata como si fuera de una recta. Si hubiese sido una curva, no hubiesen sido iguales. ¿Está? Disculpe, profe, en el delta de volumen, ¿de dónde salió el 6,01? En el, este En el 6,01 es porque vos tuviste un error de 1 centímetro. Entonces, en vez de medir 6, mediste 6 metros más 1 centímetro, que es 6,01. Ah, bien. ¿Está? Profe, ¿siempre en Sí. esta clase de problemas es necesario pasar a metros? ¿O es No, porque vos tenés que elegir una unidad que quiera. El problema es que, como ustedes resuelven por cuestionario, hay que ver qué respuestas te pusieron. Si te pusieron en metro, vos tenés que elaborar en metro. Si te pusieron en centímetro, vas a tener que elaborar en centímetro. ¿Me entendés o no? Todo eso va a depender. La unidad de trabajo la elegí vos, pero va a depender de va a depender de la unidad el resultado que te den. Por ejemplo, en la presencialidad que vos me entregabas el papel, vos podías calcular en la unidad que se te cante. Pero acá que vos tenés un cuestionario que tenés que responder cuál es la respuesta correcta, ellos te van a poner metros, ¿me entendés? O centímetros, o lo que sea. ¿Me explico?
o litros, qué sé yo. El problema puede Sí, ser profe. cualquiera. ¿Eh? No escucho. Sí, profe, se entendió. Ah, bueno, seguimos. Bueno, ahora sí, vamos a la aplicación a la física, que también es lo que usan ustedes en algunos problemitas sencillos. No sé si ya hicieron esto con Jovanovic. Si ya hicieron, no lo hago. Nomás por la duda, profe. Bueno, la aplicación a la física dice lo siguiente. Ustedes saben de que la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo. O sea, el espacio recorrido y el tiempo empleado. Entonces, podemos decir que delta E sobre delta T sería aproximadamente el valor de la velocidad. Pero la velocidad no es eso, sino la velocidad instantánea es el límite con delta T tendiendo a 0 de delta E sobre delta T, y eso es lo que nosotros denominamos velocidad. Entonces llegamos a la conclusión que la velocidad no es nada más y nada menos que la derivada del espacio respecto del tiempo. Entonces, esta es la fórmula que el estudiante tiene que acordarse. La velocidad es la derivada del espacio en función del tiempo. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. Es decir, el tipo va a una cierta velocidad, varía la velocidad, entonces quiere decir que hubo una aceleración. Por lo tanto, entonces, esa aceleración puede ser positiva o negativa, porque él puede ir a una velocidad de 30 km por hora y pasa a 60. Ahí hubo una aceleración positiva. Pero si el tipo va a 120 km por hora y de golpe va a 50 km por hora, quiere decir que tuvo que frenar, por lo tanto hay una desaceleración y hay una aceleración negativa. O sea que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero si yo quiero saber la velocidad instantánea, tengo que calcular el límite con delta t, otra vez tendiendo a 0. ¿De quién? De delta v sobre delta t. Y eso no es nada más ni nada menos que nosotros llamamos aceleración. Entonces llegamos a la conclusión que la aceleración no es nada más ni nada menos que la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, también puedo llegar a la aceleración teniendo el espacio, pero tengo que derivar dos veces. Entonces va a ser derivada segunda del espacio respecto al tiempo dos veces. Fíjense cómo van los dos en las variables. En la D, si el 2 va a la D, significa derivada segunda. Y si en la T va al 2, es porque se deriva con respecto al T dos veces. Entonces, repito, esto se lee derivada segunda del espacio respecto al tiempo dos veces. Pero lo importante es que el estudiante sepa que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Los ejemplos son muy fáciles. O sea, los ejercicios en física por ahí son más complicados, pero en análisis matemático no. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que el espacio, generalmente al espacio en física lo llaman S, porque como está todo en inglés, viene de space, entonces, pero nosotros acá en castellano, masa, le llama espacio. Entonces, vamos a suponer que el espacio está dado por esta fórmula: 1/3 del tiempo al cubo más 2 por tiempo al cuadrado menos 2t más 5, por ejemplo. Ese es el espacio. Entonces, me piden que calcule la velocidad y la aceleración a los 2 segundos. Entonces, primero vamos a calcular la velocidad. La velocidad sería la derivada de todo esto con respecto al tiempo. Muy fácil, me queda t cuadrado más 4t menos 2. Como me piden la velocidad a los 2 segundos, ¿yo qué hago? Digo, 2 al cuadrado 4, 4 por 2 8, menos 2, esto me queda 12 menos 2, 10. ¿10 qué? Metros por segundo, que es mi velocidad instantánea a los 2 segundos. Ahora, la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Esto que es la velocidad,
lo vuelvo a derivar con respecto a t y me queda 2t más 4. Y si me piden ellos la aceleración a los 2 segundos, me quedaría entonces que esto me quedó 4 más 4, 8 metros por segundo al cuadrado. Ahí tiene el estudiante entonces la velocidad y la aceleración de este espacio en el tiempo t segundo. ¿Qué otra pregunta me pueden decir? ¿En qué tiempo la velocidad es 0? Entonces ustedes tienen que derivar e igualar a 0 esto que está acá. Entonces, ustedes dicen que t cuadrado menos 4t menos 2 me tiene que dar 0. Y ahí resuelvo la ecuación de segundo grado. 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 8, todo sobre duquesa. Esto me quedó 4 más menos la raíz cuadrada de 24, todo sobre 2. Esto me quedó, como el tiempo es positivo, me quedó 4 más 2, raíz de 6, sobre 2. Esto me quedó 2 más raíz de 6. Ahí, en ese tiempo, yo tengo la velocidad 0. Es decir que 2 más raíz de 6, ¿cuánto es? 2 más raíz cuadrada de 6, me quedó 4,45. O sea que si el loco reemplaza acá 4 por, el tiempo t por 4,45, seguramente le va a dar la velocidad le va a dar 0. Ah, no, pará, me equivoqué yo acá. Porque puse menos es más, acá es menos, acá es menos, acá es menos. Entonces, acá me queda menos 2 más raíz de 6. Menos 2 más raíz de 6. Ahora sí es otra cosa. Eso me quedó menos 2. Ponemos acá, cambiamos. Ahí me quedó, porque me parecía 0,45. O sea que ahí se detiene el móvil. O sea que al tiempo 0,45 segundos, el móvil se detiene. O sea, no hay velocidad, es velocidad 0. Después vuelve otra vez a crecer la velocidad. ¿Está loco? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Una pavada. Y fíjense que así como ustedes lo ven que es una pavada, los pibes se equivocan, no sé por qué, porque realmente no quieren estudiar nomás, porque ven los problemas de física y ya la mayoría huye. Pero los problemas de física, de análisis matemático, son una pavada. Los problemas de física sí son complicados. Acuérdense que te dan 2 datos y te piden el número de documento del conductor, güey. Si tiene o no tiene la patente paga, y vos no tenés ni un dato para sacar esas cosas. Pero bueno, esos son los problemas de física que a mí me gustaban mucho. Bueno, vamos ahora a lo que nos ocupa, que es función creciente y decreciente. Entonces, vamos a poner como título función creciente y decreciente. Ya estamos pobres de tinta. ¿Se alcanza a leer o no? Por la iluminación no se llega a leer bien, profe, pero... Bueno, pero con la foto después... Sí, por la foto calculo será bien. O sea, profe, probable que en el práctico no den problema de aplicación física. ¿Cómo? En el práctico de análisis no den problemas con aplicación física Sí. de derivadas. Ah, ok. Sí, por eso te digo. No, vos tenés que Massa dar porque te gusta dar clase, ¿no? Todo lo que Massa te explica es porque alguna vez lo va a ocupar. O no lo ocupás en análisis 1, pero en análisis 2 seguramente lo va a ocupar. Acá en análisis 1 te van a pedir los problemas de física. Te dan el espacio y te piden, o te dan la velocidad y te piden la aceleración. Bueno, vamos a ir por partes. Entonces, voy a definir primero lo que es una función creciente. Entonces, ustedes van a ahora justamente a ver una de las grandes aplicaciones de la derivada,
¿cómo puedo yo saber si una función es creciente o no en un punto? Entonces, hasta ahora nosotros sabíamos que una función era creciente, ¿por qué? Porque si yo aumentaba x, también aumentaba y. Y entonces, obviamente, ahí decíamos que la función era creciente. Pero ahora, no hace falta probar eso. Usando derivadas vamos a ver que eso se da. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Definir primero. Entonces escriban o escuchen y después escriban. Y dice lo siguiente. Se dice que una función f de x es creciente en un punto x igual a a, si y solo si la primera derivada de la función en dicho punto es mayor que 0, es decir, positiva. Repito entonces, se dice que una función f de x es creciente en un punto de abscisa x igual a a, si y solo si la primera derivada en dicho punto es positiva, es decir, mayor que 0. Voy a escribir eso en forma simbólica, y esto sería así. F de x es creciente en x igual a a, si y solo si f' en el punto A es positivo, o sea, mayor que 0. Bueno, ¿cómo hacemos para demostrar eso? Entonces, escribimos acá demostración y vamos a usar la derivada para demostrar eso. Entonces, primero voy a dibujar un sistema de ejes ortogonales en el cual voy a dibujar una función que sea justamente creciente. Entonces el loco dibuja una función creciente, ahí la tienen. Esta es mi función y igual a f de x. Perfecto. Entonces vamos a colocar el valor p por acá, que acá tendríamos mi valor a. Este sería a. Y acá el estudiante tiene, que no es relevante, pero tendría el valor de f de a. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante lo que va a hacer es variar el valor de a, un delta x positivo y un delta x negativo. Es decir que él va a tener un cierto delta x acá, donde va a tener una posición que va a pasar a x más delta x, y una posición acá que va a ser un delta x negativo, que va a tener entonces una menos delta x. Acá es a. Muy bien. Entonces, fíjense lo que sucede. Si yo levanto la perpendicular acá, entonces tengo, si delta x es positivo, miren lo que sucede con el delta y. El delta y es positivo también. Entonces, repito, si el delta x es positivo, el delta y también es positivo. En cambio, voy a borrar este pedacito de verde, si ese delta x es negativo, fíjense que el delta y también es negativo porque va hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros sacamos? Entonces venimos acá, hacemos una pequeña división acá para que no se confunda y escuchen lo que Massa dice. Si el delta x es positivo, entonces el delta y también es positivo. Si delta x es negativo, entonces el delta y también es negativo. Si el estudiante hace el cociente incremental delta x sobre delta y, ¿qué sucede? ¿Qué signo va a tener? Fíjense, tengo más por más es más, y menos por menos también es más. Quiere decir que el cociente incremental siempre es positivo. ¿Está? Muy bien. Entonces, el estudiante se tiene que acordar en aquellos teoremas que dimos de límite, que decía, y busquen ustedes, van a ver que existe ese teorema, que dice que si la función era positiva, iba a existir
un entorno reducido del punto donde el límite también era positivo. Entonces justamente eso voy a aplicar acá y vamos a poner acá por un teorema de límites, por un teorema de límites, decimos, y ahí si quiere enunciarlo lo enuncia, y si no directamente lo escribe, no hace falta que lo enuncie, pero yo se le cuento y le dice así: si una función es positiva en un entorno reducido del punto A, va a existir entonces que el límite también sea positivo. Eso se llamaba conservación del signo. Entonces decimos así: si delta I sobre delta X es mayor que 0, entonces existe un entorno reducido del punto A tal que el límite con delta X tendiendo a 0 de delta I sobre delta X sea mayor que 0. Y fíjense entonces que acá agregamos que si el límite con delta X tendiendo a 0 de delta I sobre delta X es mayor que 0, por lo tanto, por definición de derivada, la primera derivada de la función en el punto A es mayor que 0. Y ahí está la conclusión más importante de esto. Entonces, fíjese que justamente me dice a mí que si una función es creciente en un punto, la primera derivada en ese punto tiene que ser positiva. Y acá está demostrado mediante derivada. Repito, entonces, para que una función sea creciente en un punto, la primera derivada en dicho punto tiene que ser positiva. Pero ¿cuál es el problema? A mí me interesa saber, porque la función, fíjense que crece dentro de un cierto intervalo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para definir? Y entonces ahí definimos lo que decimos función creciente en un intervalo. Entonces voy a definir acá, voy a dividir, digo, la pizarra para generalizar el concepto, y entonces vamos a poner como título función creciente en un intervalo. Función creciente y dice así: se dice que una función es creciente en un intervalo abierto AB si y solo si la primera derivada de la función en todos los puntos del intervalo es positiva, o sea, mayor que 0. Repito entonces, porque tienen que escribirlo en forma coloquial y después en forma simbólica. Entonces decimos que una función f de x es creciente en un intervalo abierto AB si y solo si la primera derivada de la función en todos los puntos del intervalo es positiva, o sea, mayor que 0. Entonces, ¿cómo escribe el estudiante eso? Escribimos así: f de x es creciente en el intervalo abierto AB si y solo si f' de x es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto AB. Ahí tienen ustedes como culminación de todo lo que hicimos . Bien. ¿Dónde están ustedes? Acá. El otro día no sé dónde, qué materia estaba dando y mandé una foto a otro grupo
y decía, profe, ¿esto de qué es? Me decía, no entendían nada de lo que estaba acá. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo borrar, profe? Sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a volver a hacer todo lo mismo. Pero vamos a hablar de la función decreciente. Entonces, función decreciente. Y una vez que el estudiante se aprende la función creciente, la decreciente es más o menos lo mismo. Y nosotros antes, cuando vimos función y no sabíamos derivada, decíamos que una función era decreciente era cuando aumentaba x, disminuía y. Entonces, justamente ahí estoy diciendo que una función es decreciente. Pero ahora que sabemos derivada, vamos a decir lo siguiente. Se dice que una función es decreciente en un punto de abscisa x igual a si y solo si la primera derivada de la función en dicho punto es menor que 0, o sea, negativa. Repito, se dice que una función f de x es decreciente en un punto x igual a si y solo si la primera derivada de la función en dicho punto es negativa. ¿Cómo escribo eso? Escribo así. F de x es decreciente en x igual a si y solo si f' de a es menor que 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar eso? Entonces, ponemos demostración. Y vamos a dibujar una función que justamente sea decreciente. Entonces, elegimos una función que sea decreciente, o sea que haga este movimiento. Este sería i igual a f de x. Ahora bien, vamos a tomar un valor a cualquiera, como hicimos hoy. Este sería mi valor de a. Este sería a. Y acá tendríamos nuestro valor de f de a. Muy bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos un valor de delta x a la izquierda y a la derecha del punto, o sea, uno positivo y otro negativo. Entonces el loco tiene este es delta x, esto es delta x, con la salvedad que esto es a más delta x y esto es a menos delta x. Entonces, fíjense lo que sucede acá con los incrementos. O sea que el loco viene acá, encuentra los incrementos de y. Entonces tiene, fíjense, cuando delta x es positivo, el delta y es negativo. Repito, cuando el delta x es positivo, el delta y es negativo. Y miren lo que sucede acá. Cuando el delta x es negativo, el delta y, ahí lo pueden apreciar, es positivo. Entonces, nosotros dividimos acá la pizarra y vamos a hacer justamente ese análisis. Decimos lo siguiente. Si delta x es positivo, entonces el delta y, se ve en el dibujo, es negativo. Si delta x es menor que 0, entonces el delta y es mayor que 0. Entonces, fíjese, si hacemos el cociente incremental, ¿qué signo va a tener? Negativo. ¿Por qué? Porque más por menos es menos y menos por más también es menos. Entonces acá volvemos a reiterar por un teorema de límites, y eso escribimos por un teorema de límites, decimos
que si el límite, perdón, si el cociente incremental delta i sobre delta x es menor que 0, entonces existe un entorno del centro A tal que el límite, el límite con delta x tendiendo a 0 de delta i sobre delta x es menor que 0. ¿Está? O sea que conserva el mismo signo de la función. Y ahora, ¿qué vamos a decir? Si el límite con delta x tendiendo a 0 de delta i sobre delta x es menor que 0, entonces la primera derivada de la función en el punto A es negativa. Y a eso queríamos llegar nosotros, que reiteramos que si la función es decreciente, la primera derivada en el punto tiene que ser negativa. Fíjense entonces, con el signo nomás de la primera derivada, yo ya sé si la función es creciente o decreciente. Es decir que si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Para generalizar esto, como hicimos hoy, vamos a generalizar qué sucede en un intervalo. Entonces, función creciente en un intervalo, ponemos el título, función creciente, decreciente. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Se dice que una función es decreciente en un intervalo abierto AB si y solo si la primera derivada es negativa en todos los puntos del intervalo. Se dice que una función es decreciente en un intervalo abierto AB si y solo si la primera derivada es negativa en todos los puntos del intervalo abierto AB. ¿Cómo escribo eso? Así. F de x es decreciente en el intervalo abierto AB si y solo si f' de x es menor que 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto AB. Ahí tienen ustedes todo completo, lo que sería creciente y decreciente, demostrado mediante los incrementos. O sea que el estudiante tiene ahí las dos definiciones. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta? La verdad que no, profe. No, De mi profe. parte, no. De mi Buenísimo. parte tampoco. Lógicamente, el estudiante estará pensando de que hay puntos donde justamente la función no crece o decrece. Esos puntos llevan el nombre de puntos críticos. Entonces, el título principal es puntos críticos. Y cuando uno habla de puntos críticos, es porque habla de que la función presenta cambios. Esos puntos críticos pueden ser las raíces, pueden ser los máximos y mínimos, y pueden ser los puntos de inflexión. Entonces, repito, los puntos críticos se llaman así críticos porque le producen cambios a la función. Esos puntos críticos pueden ser las raíces. ¿Qué cambio le produce? De signo. Pasa de positiva a negativa o al revés.
de negativa a positiva. Ahí ya tienen un cambio sustancial la función. Después tenemos el punto, los extremos. Los extremos, que pueden ser máximos o mínimos, ¿qué le producen? Cambio en el crecimiento. La función crece y luego decrece. ¿Qué hay ahí? Un máximo. Después la función decrece y vuelve a crecer. ¿Qué hay ahí? Un mínimo. Piensen en la parábola, que es el gráfico más claro que ustedes tienen en la cabeza. Y el punto de inflexión le produce cambios de concavidad. De cóncava pasa a ser convexa y de convexa pasa a ser cóncava. Entonces ahí le nombré 3 grupos de puntos críticos. Las raíces, que ya la vimos, y ahora vamos a ver los extremos y el punto de inflexión. Entonces vamos a empezar por los extremos de una función. Bueno, los extremos de una función son lo que nosotros denominamos máximos y mínimos. Bien, hay 2 tipos de máximos y 2 tipos de mínimos. Hay un máximo absoluto y un máximo relativo. Hay un mínimo absoluto y un mínimo relativo. Y el estudiante enseguida se va a dar cuenta de la diferencia que hay entre uno y el otro. El máximo absoluto es el máximo que tiene la función dentro de todo su dominio. Y el máximo relativo lo tiene dentro de un cierto entorno. Entonces, justamente, es lo que nosotros vamos a definir. Vamos a empezar a definir lo que es un máximo absoluto. Porque el estudiante tiene que saber bien la diferencia que hay entre uno y el otro. Después vamos a hacer un dibujo y ahí se va a dar cuenta el estudiante con más claridad. Bueno, decimos que el punto P de abscisa x igual a c es un máximo absoluto si y solo si la función f de x es menor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Repito, se dice que el punto P de abscisa x igual a c es un máximo absoluto si y solo si la función f de x es menor que ese valor f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces yo digo que el punto P de c f de c es máximo absoluto si y solo si f de x es menor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Repito, entonces, yo digo que un punto es máximo absoluto cuando la función siempre será menor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Y ahora voy a definir lo que es máximo relativo o local. Más conocido, nosotros lo llamamos máximo relativo, pero por ahí al loco le agarra un ataque de estudio, busca un libro y aparece máximo local. Creo que Celina Repeto lo llama como máximo local. Bueno, entonces decimos así. Se dice que la función presenta un máximo relativo
en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si f de x es menor que f de c en un entorno reducido del punto C. Repito, f de x es menor que f de c, pero en un entorno reducido del punto C. Entonces, la primera parte es similar. Yo voy a decir que el punto P de coordenada C y f de c es máximo, pero relativo, si y solo si f de x es menor que f de c para todo x que pertenece al entorno reducido de centro C. O sea que ya no es el máximo de todo, sino en un espacio nada más de C. Y de la misma manera vamos a definir el mínimo absoluto y el mínimo relativo. Bueno, ¿cómo defino? Porque acuérdense que acá Massa no escribe la parte coloquial, que eso ustedes tienen que escuchar la grabación y volver a copiar, porque ustedes tienen que dar siempre la parte coloquial y la parte simbólica. Lo que Massa hace en la pizarra siempre es la parte simbólica. Todo lo demás tienen que agregarlo ustedes, que es sumamente importante. Bueno, en el caso de mínimo absoluto, yo digo que un punto de abscisa x igual a c es mínimo absoluto, si y solo si f de x es mayor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. O sea que es lo contrario a esto. Es decir que yo digo que un punto es mínimo absoluto si y solo si la función f de x ahora es mayor que f de c, pero para todo x que pertenece al dominio de la función. Entonces el loco escribe que el punto P de coordenada C y f de c decimos que es un mínimo absoluto si solo si la función f de x va a ser mayor que f de c para todo x que pertenece al dominio de la función. Es decir, no hay ningún valor que sea menor que ese. Por eso significa que es el mínimo absoluto. Y ahora vamos a definir el mínimo relativo . Y el mínimo relativo dice que se dice que un punto de abscisa x igual a c es mínimo relativo si y solo si la función es mayor que f de c para todo x que pertenece al entorno reducido de C. O sea, ya en una porción nada más de eje en el cual se encontraría C. Repito, entonces, se dice que el punto de abscisa x igual a C es un mínimo relativo si y solo si la función f de x es mayor que f de c para todo x que pertenece al entorno reducido de C. O sea que yo voy a escribir así, que P de coordenada C y f de c es un mínimo relativo si y solo si f de x es mayor que f de c para todo x que pertenece al entorno reducido de centro C. Ahí tiene el estudiante los 4 casos con los que se puede presentar. Es decir, que no es lo mismo un máximo absoluto que un máximo relativo. ¿Está? Entonces, eso es lo que tiene que saber distinguir el estudiante. Por eso voy a proceder a hacer un gráfico para que el estudiante pueda diferenciar entre uno y otro. ¿Tiene alguna pregunta el estudiante para hacerme? No, No, profe. profe. Bueno, vamos a suponer
voy a dibujar un sistema de ejes, y en ese sistema de ejes voy a representar gráficamente una función. Bueno, mi función está representada desde este valor A hasta este valor B. O sea que mi dominio es el intervalo cerrado, el dominio es el intervalo cerrado A y B. Entonces, vamos a hacer un poquito, lo vamos a poner acá. El A vamos a poner acá. Bueno, el loco tiene punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Fíjense, si yo tuviera que identificar los puntos, el punto 1 no hay ningún valor de la función que supere al punto P1. Entonces, ¿qué es P1? Es máximo absoluto. P4 no hay ningún valor que esté por debajo de P4. No hay ningún valor que esté por debajo de P4. Quiere decir que P4, ¿qué es? Un mínimo absoluto. Ahora, ¿qué pasa con P2 y con P3? Uno es mínimo, P2, y el otro es máximo, P3, porque la función decrece y crece. O sea que ahí hay un mínimo, pero es un mínimo en este pedacito nomás. ¿Me entiende? En un entorno reducido de X2. Entonces, ese sería un mínimo relativo. Y lo mismo ocurre con P3. ¿P3 qué es? Es un máximo, pero no es un máximo absoluto. Entonces, ¿qué es? Relativo. ¿Me siguió la clase? ¿Ahora pudo entender más o menos de qué se trata esto? ¿O no Más o entendés menos, sí, nada? profe. ¿Cómo? Yo al menos sí entendí. Bueno, ¿y el resto de los pibes? Porque ¿Qué profe se entendió? Profe, se ¿Entendió? Sí, profe, se ¿Y entendió. profe? Bueno, yo a Santiago les pago para que me diga que entiende, porque si no, no me dicen nada. O sea, alguien tiene que Claro, para que dé el entender. primer paso, digamos. ¿Eh? Para que dé el primer paso, digamos. Entonces, Claro, claro, exacto. No, para que me diga, aunque no entienda nada, para que me diga que entienda, entonces los otros tienen que decir sí, porque si no quedan como burros, ¿me entendés o no? Porque eso es lo que le cuesta al estudiante decir, no entiendo, qué sé yo, y entonces dice, ¿cómo no va a entender esa pavada? Y ahí tienen vergüenza de pedir que uno le explique de nuevo. Y eso es lo que no tiene que pasar. Bueno, ¿cómo hago para definir un máximo y un mínimo? Entonces, hay dos condiciones que tiene que cumplir el máximo y el mínimo. Una es una condición necesaria y otra es una condición necesaria y suficiente. Entonces, vamos a escribir primero condición necesaria para la existencia de un máximo y un mínimo. Condición, ojalá con esto, necesaria para un máximo y mínimo. Para los dos es exactamente la misma. Entonces Massa va a escribir
ustedes tendrían que escribir y Massa va a definir. Se dice que una función presenta un máximo o un mínimo en un punto de abscisa x igual a c, si y solo si, perdón, empecemos de nuevo, no es si y solo si. Se dice que una función presenta un máximo o un mínimo en un punto de abscisa x igual a c, entonces la primera derivada en dicho punto es igual a 0 o no existe. Repito, es igual a 0 o no existe. Entonces, ¿cómo escribo eso? El punto P de coordenadas C y F de C es máximo o mínimo entonces f' de C es igual a 0 o f' de C no existe. Entonces el estudiante se estará preguntando ¿por qué el entonces? ¿Por qué es necesaria? Porque justamente puede pasar que la primera derivada sea 0 y no ser máximo ni mínimo. O que la primera derivada no exista, porque se dice que es infinita, y la función no tenga máximo ni mínimo. Entonces Massa va a mostrar las tres opciones que se le pueden presentar al estudiante. Por ejemplo, si el estudiante tiene esta situación, voy a hacer 3 dibujos y ahí el estudiante enseguida se va a dar cuenta por qué es una condición necesaria. Entonces, Massa va a dibujar, en el primer caso, una función que tenga un máximo. En el segundo caso, una función que tenga un mínimo. Y en el segundo caso, una función que haga este movimiento. Entonces, fíjense, acá el loco tiene una recta tangente paralela al eje X. Acá el loco tiene una recta tangente paralela al eje X. Y acá el loco tiene una recta tangente paralela al eje X. En todas, la primera derivada vale 0. Entonces, acá, si esto es C, vamos a poner acá, esto es C, esto es C, y esto es C. Acá, f' de C es 0. Acá, f' de C es 0. Y acá, f' de C también es 0. Acá hay un máximo, acá hay un mínimo y acá no hay nada. La función sigue creciendo. Entonces, no sirve decir al revés. Ahora, sí sirve que si yo tengo un máximo o tengo un mínimo, la primera derivada es 0 o no existe. Y entonces el loco me va a decir, y bueno, pero Massa, ¿cuándo no existe? Entonces, ahora voy a agregar otro dibujo más, que es este caso. Perdón. Voy a agregar otra vez los 3 dibujos, para que el loco no se confunda. Para que él vea de que se dan también las mismas 3 situaciones. Fíjense, el loco podría tener una función de esta característica, podría tener una función de esta característica, o podría tener una función de esta característica. Entonces, otra vez, acá yo tengo A. Acá yo tengo A. Y acá yo tengo A. Acá la derivada no existe. Acá f' de A no existe. Acá f' de A no existe. Y acá, si bien existe, pero
la primera derivada de A es infinito. ¿Y por qué es infinito? Porque si ustedes dibujan la recta tangente acá, es perpendicular. Forma un ángulo de 90 grados. Y la tangente de 90 grados era infinita, ¿se acuerdan? No existe. Entonces, fíjense, acá hay un máximo, acá hay un mínimo, y acá no hay nada. Entonces, ojo con eso. Entonces, no garantiza que la derivada no exista para yo decir qué sucede con la función. Entonces tienen que tener cuidado. Por eso esto que está acá lo vamos a hacer mejor al entonces. Y Massa le habló del entonces varias veces, que le dijo que el entonces era un condicional nada más, no era como el sí, solo sí. O sea que yo puedo ir de acá para allá, pero no puedo volver. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir es lo siguiente, que si una función tiene un máximo y un mínimo en ese punto, entonces la primera derivada es 0 o no existe, que serían estos 4 casos que están acá. Pero al revés, no, porque estarían los 2 casos que están acá. Es decir, que acá la derivada es 0, no hay máximo ni mínimo. Acá la derivada no existe, no hay máximo ni mínimo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esa es la condición necesaria para la existencia de un máximo y un mínimo. Y ahora vamos a ver la suficiente. Y con eso terminamos hoy. Entonces, voy a borrar. Salieron lindos los dibujitos. Entonces ahora vamos a escribir condición necesaria y suficiente para la existencia de un máximo. Condición necesaria y suficiente. Y acá sí vamos a usar el sí, solo sí. Suficiente para un máximo y mínimo. No importa si es absoluto o relativo. Para los dos es exactamente lo mismo. Por eso, primero definimos la diferencia que hay, pero después hablamos de máximo y mínimo nomás, porque siempre se cumple lo mismo. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Acá tenemos que hacer la salvedad de diferenciar, porque no es lo mismo para el caso de máximo que para el caso de mínimo. Entonces vamos a definir primero qué sucede para el caso de máximo. Entonces, presten atención. Se dice que una función f de x presenta un máximo en x igual a c si y solo si la primera derivada en el punto c es igual a 0 o no existe, y la primera derivada a la izquierda de c es mayor que 0, entre paréntesis, creciente, y a la derecha de c menor que 0, o sea, decreciente. Entonces, repito, se dice que una función f de x presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la primera derivada en el punto c es igual a 0 o no existe, y la primera derivada a la izquierda de c es positiva, o sea, creciente, y a la derecha de c negativa, o sea, decreciente. Entonces, el estudiante, ¿cómo escribe eso? Escribe de la siguiente manera. El punto P de coordenada C, F de C es máximo si y solo si F' de C es igual a 0 o F' de C no existe. O sea, una de las dos cosas se tiene que dar. ¿Y qué tiene que pasar? Hacemos así. F' de X es mayor que 0 si X está a la izquierda de C.
y f' de x es menor que 0 si x está a la derecha de C. Quiere decir que esto se corrobora con un dibujo, que lo vamos a hacer, acá abajo. Massa va a dibujar, fíjense, dos situaciones distintas, porque voy a dibujar una que sea, la primera derivada sea 0 y otra que no exista. Entonces voy a dibujar una función que tenga un máximo, y acá voy a dibujar una función que también tenga un máximo, pero no sea derivable. Y entonces, acá el estudiante tiene la recta tangente acá tiene la recta tangente, y fíjense lo que pasa. La recta tangente a la izquierda es positiva y a la derecha negativa. O sea que acá él tiene C. Entonces, f' de C, acá vale 0. Pero acá, esto sería f' de X, es menor que 0, y acá él tiene que, este es el X, acá f' de X es negativa porque, perdón, positiva porque es creciente. Positiva porque es creciente. Y fíjense lo que pasa acá. Acá tenemos C, que, ¿qué pasa acá? F' de C no existe. Y entonces él acá tiene las dos rectas tangentes, acá tiene X, acá tiene X, acá f' de X es negativa porque decrece, y acá f' de X es mayor que 0 porque crece. Fíjense todo cómo tiene que ver con todo para que el estudiante pueda entender. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que exista máximo? Tiene que la primera derivada ser igual a 0 o no existir. Pero a la izquierda, a la derecha tiene que cambiar de crecimiento. ¿Cómo cambia? De creciente a decreciente. Acá ves, creciente, decreciente. Ahí tienen el caso de máximo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, En el caso de que sea una recta, no se puede decir que tenga creciente o decreciente, ¿no? no, la recta es creciente o decreciente siempre, no tiene máximo y mínimo. Por ejemplo, la pendiente, si es positiva, crece. Si es negativa, decrece. O sea que el signo de la primera derivada ya te dice, vamos a suponer que una recta vos tenés y igual a 2x. ¿Cuánto vale la derivada de 2x? ¿Positivo? ¿Eh? ¿Cuánto vale la derivada de 2x? A ver, déjame calcular. ¿No saben derivada de 2x? 2. 2. ¿Cómo es? Positiva. Listo, creciente. Y si vos tenés que la recta tuya es menos 3x, entonces vos tenés que la derivada es menos 3, o sea que siempre es decreciente. El signo de la primera derivada te dice si es creciente o decreciente. ¿Está loco? Sí, gracias, profe. Bueno, yo voy a borrar los dibujos y algunas cositas acá arriba para definir mínimo. Entonces, voy a definir mínimo. Pongo como título mínimo. Acá pongo mínimo. ¿Y qué va a decir masa como mínimo? Entonces, ustedes tienen que escribir lo siguiente. Se dice que una función f de x presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la primera derivada en el punto c es igual a 0 o no existe. Y hay que aclarar ahí que la primera derivada a la izquierda de c es positiva y a la derecha de C, perdón, a la izquierda de C la primera derivada es negativa y a la derecha de C positiva. Es decir, que pasa de decreciente a creciente. Repito entonces, para aquel que toma nota, lo siguiente. Se dice que
la función f de x presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la primera derivada en el punto C es 0 o no existe, y la primera derivada a la izquierda de C es negativa, o sea, decreciente, y a derecha es positiva, o sea, creciente. Entonces, ¿qué modifico acá? Esto queda todo igual y acá se modifica. Este signo y este signo cambian. Ahora, acá va a ser... Profe, Sí. ese creo que es un O, ¿se borra también? ¿O va también al ¿Cuál? lado de F' de C, del lado izquierdo? No, porque vos tomás lo que cambia es el signo de la primera derivada, nomás. A la izquierda decrece, o sea que es menor que 0, y acá mayor que 0. Todo lo Claro, demás queda pero ¿qué igual. significaría eso, profe? A eso ¿Qué es lo que... cuál? ¿Esto? El que no, F' de C y dice entonces, y ahí hay como una B parece. No sé si se me Esto es entiende. O. O. Ahí está. Ese va a eso. Por supuesto, porque por eso te digo, el O significa que es igual a 0 la primera derivada o no existe. ¿Me entendés? No se pueden dar las Sí, dos sí, sí. cosas. No Ya se entendí, pueden dar ya las dos entendí. cosas juntas. Está. Gracias, profe. Entonces, por eso es un O. Nunca se pueden dar las dos cosas juntas. ¿Está? Bien. Y entonces ahora le agregamos los dibujos. Entonces masa va a ser dos dibujos. Uno para, en el caso que sea 0, y otro para el caso de que la función no exista la derivada en ese punto. Bien. Entonces, los dibujos juegan un papel importante porque se entiende mucho con los dibujos. Ahí masa dibuja un mínimo y acá masa dibuja otro mínimo. La única salvedad es que acá la recta tangente a C paralela al eje de las X, ahí tenemos que este sería el valor C, y acá yo tengo mi valor C. Acá f' de C es igual a 0, y acá no existe f' de C. O sea que no es derivable. Pero fíjense que hay mínimo en los dos. ¿Por qué hay mínimo en los dos? Porque la recta tangente a la curva acá decrece y acá crece. Y acá se da lo mismo también. Acá decrece y acá crece. O sea que si estos serían los valores de x a la izquierda y este sería el valor de x a la derecha, acá yo voy a escribir que f' de x a la derecha, ¿cómo es? Creciente, o sea, positiva. Y acá f' de x es decreciente, o sea, negativa. Y acá pasa exactamente lo mismo. Este es el x y este es el x también acá. Entonces acá te queda que f' de x es mayor que 0 y acá me queda que f' de x es menor que 0. Ahí tiene el estudiante los dos gráficos que corroboran eso que estábamos diciendo desde el punto de vista analítico. Ahí tiene el estudiante las dos condiciones. Las dos condiciones le preguntan, esto es clave para los exámenes finales. Siempre pregunta la definición de máximo y mínimo. ¿Está? Bueno, Massa se cansó. No, no me diga que no grabé. Ah, sí. ¿Y por qué no me sale para apretar pausa?